especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a este su espacio, el del Ministerio Eclesiastés 412, Alfa y Omega. Nuevamente con ustedes, unos meses fuera del aire, nuevamente estamos de vuelta aquí a la Gaceta de la 101.3, La Voz FM, aquí en la ciudad de Juárez y también en la ciudad del Paso y algunas ciudades circunvecinas donde llega esta frecuencia. Para nosotros realmente es un gozo, una alegría poder ser partícipe con ustedes nuevamente y poder explorar lo que la palabra de nuestro Dios trae a nuestra vida. Hoy nuevamente pues con mi amada esposa Benié Colmenares, la cual le vamos a permitir que también dé un saludo aquí a la audiencia, a todos aquellos que nos oyen a través de la internet y igualmente a través de esta frecuencia radial. Hola, muy buenos días, mis amados hermanos, hermanas que están escuchando ahorita, ¿verdad?, en la radio. Dios les bendiga a todos y pues gracias, Señor, ¿verdad? Como siempre les he dicho, este es el día que hizo el Señor. Hay que gozarnos y hay que alegrarnos en Él, ¿verdad? Su palabra siempre nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae paz. Y pues aquí estoy con mi esposo Nixon Colmenares, nuevamente en el programa Alfa y Omega, ¿verdad? Que somos Eclesiastés 412 también. Y gracias a Dios también, ¿verdad? Que mujeres, también tenemos el programa de radio de mujeres con propósito. Son 2 sábados Alfa y Omega y 2 sábados Mujeres con Propósito. Dios me los bendiga mucho y pues seguimos adelante. Así es, bueno, como dijo mi esposa, realmente el programa Mujeres con Propósito Ginsel, mujeres que construyen en cuanto a la fe, igualmente hace ese enlace, ¿no?, con Alfa y Omega a través del Ministerio Eclesiastés 412, al cual nosotros pertenecemos y estamos al completo servicio. Los invitamos pues a hacerse partícipe a través de lo que son las redes sociales y así también a través de la telefonía. Igualmente les podemos dejar nuestros números a través del 915-408-2425, 408-2425 y bien al el 915-621-8137, 915-621-8137. Y si quieres participar nosotros en vivo acá a través de esta señal, puedes hacerlo a través del 656-790-2569, 656-790-2569 y puedes participar con nosotros en vivo a través de lo que es el tema que traemos en esta tarde en cuanto a las escrituras. ¿Quién en esta vida no ha pasado por un momento de angustia o de ansiedad o desolación en su vida? Mayormente muchas personas acuden a terapeutas, otros a psicólogos, otros a psiquiatras, otros acuden a lo que es la propuesta que le puede dar un vecino en cuanto a un consejo o bien un familiar. Pero muy pocos acudimos realmente al Señor, a su palabra, a ver a través de las escrituras cómo podemos salir de la angustia o bien de aquella ansiedad que se está presentando. Pues la escritura siempre nos trae a nosotros esos consejos a través de lo que fueron los hechos que acontecieron, según lo que nos puede hablar el Antiguo Testamento o bien el Nuevo Testamento, acerca de hombres y mujeres que vivieron, vamos a decir, con ciertos temores. Sí, la escritura nos hace referencia a nosotros y nos enseña también acerca de 2 tipos de temores. Uno es el temor a Dios y el otro también es un temor que percibimos realmente acerca de lo que nosotros realmente creemos que no podemos lograr o bien nos supera, ¿sí?, en tamaño, o bien puede ser que dentro de nosotros cause alguna conmoción que nos lleva a estremecernos y a creer que no podremos lograr tal cosa, ¿sí? Una de las cosas, ¿verdad?, que yo he visto, ¿verdad?, muy común, es que mucha gente tiene temores al futuro, temores a lo que va a pasar. Cuando viene alguna enfermedad tienes temor, hay el temor a morir. Así es. ¿Verdad? Cuando tienes una relación hay el temor a fracasar.
Cuando tienes cualquier otro tipo de temor, que tu hijo se enferma, estás con el temor de que cuándo sanará. Entonces hay muchos tipos de temores. A veces cuando tienes hasta la comida de este momento, tienes temor de la que viene enseguida, porque no sabes si vas a tener. Por supuesto. Hay muchísimos tipos de temores según las circunstancias, pero en todos esos temores, ¿sabes qué? Es muy, muy tremendo si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ahí echa fuera todos nuestros temores. Y muchas veces hay temores que te quería yo comentar. Hay temores que vienen nada más a tu mente, pero nunca pasan. Ese es lo tremendo, que tú tienes temor, va a pasar esto, Sí. y nunca llegan a ser, y lo único que hace es que torturan tu mente. Así es. Fíjate que la Escritura nos hace referencia a nosotros acerca de un hombre muy conocido en las Escrituras, inclusive en el pueblo de Israel. En Jerusalén, mayormente nosotros vamos a ver la estrella, y la estrella es un hombre, sí, la estrella de David. Es un pacto que se hizo, ¿no? Bien con lo que fue este varón de Dios, que la misma Escritura en el libro de los Hechos nos enseña que tuvo el corazón como el de Dios. Pero este varón también fue perseguido y mayormente muchas veces él sintió temores dentro de sí. ¿De quién hablamos? Hablamos de David. Y si nosotros en este día nos vamos a las Escrituras, invitamos a buscar en las Escrituras, vamos a buscar en 1 Samuel capítulo 21. Hay un hombre con un gran impacto en las Escrituras y que realmente nos enseña mucho. Y él nos hace referencia de algunos acontecimientos que se dieron en medio de la persecución de Saúl, ¿sí? Y que mayormente él sintió que venía sobre él y que se apoderó de él, como bien nos va a enseñar las Escrituras, el temor y la angustia. Sí, bien como mi esposa mencionaba, la Escritura nos dice que el verdadero amor, ¿qué? Echa fuera el temor. Así es. Entonces, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Dice que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y sabemos que el amor es el Señor, ¿verdad? Exacto. Pero vamos a entrar en contexto. En esta tarde los invitamos pues a buscar en las Escrituras, en 1 Samuel capítulo 21, y vamos a explorar, vamos a entrar en las Escrituras, vamos a dejar que nuestro Dios pues nos hable desde su corazón para que nosotros podamos internar en ella y podamos ver lo que Dios nos va a revelar en esta tarde. Así que, querido amigo, si vas en tu auto, si estás en tu casa, si estás compartiendo en familia, si estás oyendo a través de los audífonos de tu teléfono, puedes percibir acerca de lo que la palabra de Dios va a traer en esta tarde. Te invito pues a que también te comuniques con nosotros a través del 656-790-2569 y sé partícipe de lo que Dios tiene para tu vida. También estamos recibiendo para hacer oraciones por ustedes, si así nos lo permiten, y poder entrar a sus hogares, igualmente compartir acerca de lo que Dios nos da por medio de su palabra. Así que, 1 Samuel, capítulo 21, dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Ayer y anteayer, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuando más nos será santo hoy sus vasos. Vamos a internar en las Escrituras, vamos a dejar que nuestro Dios nos hable. Ya hemos orado de anticipación antes de llegar acá a la frecuencia de esta radio, aquí a la Gaceta de la 101.3, y creemos que ahora nuestro Dios nos va a permitir hablarnos. Y como dijimos, estábamos hablando de los temores y de la ansiedad. Ahora bien, aconteció en cierto momento que David huía de Saúl, y dice la misma Escritura que él llegó a un sitio llamado Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech.
Cuando él se encuentra con el sacerdote Ahimelech, el sacerdote se sorprende de que Ahimelech haya visto a David solo, un hombre de los que salía con el pueblo, un hombre de los que salía a pelear la batalla. Y dice que el Señor pues lo engrandecía y él hallaba gran reputación delante del pueblo. Pero cuando llegó el momento de huir de Saúl, una de las cosas que David se dirige es a donde está un sacerdote. Este sacerdote tiene un nombre, se llama Ahimelech, ¿sí? Resulta que este hombre viene y se presenta y le dice a Ahimelech acerca de que el rey le había dado una encomienda, cosa que no era así. Estaba huyendo realmente de Saúl. Y la Escritura nos enseña a nosotros que él pide, o sea, tiene hambre, ¿sí? Tiene una necesidad y le dice que si tiene 5 panes a la mano, que por favor se los dé. No le dice por favor, esa palabra la estoy colocando yo. Y la Escritura nos enseña a nosotros de que Ahimelech le dice que si él y sus hombres se habían santificado, él le daría los panes porque eran panes sagrados, los panes de la proposición o los panes de los rostros, ¿sí? Y la misma Escritura nos enseña a nosotros que fue entonces cuando él le dijo que sí, los vasos se habían santificado, o sea, no habían estado con mujer ni ayer ni anteayer. Y es cuando Ahimelech le da pues a él los panes que tenía en ese lugar que iban a ser retirados, ¿ok? Entonces nosotros nos damos de cuenta que hace un relato el capítulo, más aún cuando David ve a uno de los hombres de Saúl dentro del lugar y dice que pidió una espada y Ahimelech le hace referencia a que la única espada que tenía era de aquel gigante que David había vencido. En primer lugar, nos da, cierta curiosidad a las Escrituras cuando nos enseña de que la espada que estaba allí, esa espada pertenecía a uno de los gigantes que David había vencido. Ahora bien, nosotros nos damos de cuenta que nos sigue relatando las Escrituras de que David tuvo cierto temor, ¿sí?, de este hombre que estaba en aquel lugar, que era uno de los hombres de Saúl. Pero no con eso dice que David huyó a Gad, ¿sí? Y en Gad estaba Aquis, y Aquis era uno de los reyes de los filisteos, ¿sí? Y dice que fue David a aquel lugar y cuando oía a Aquis acerca de lo que David había hecho por causa de los hombres que le fueron a dar las noticias a Aquis, o que le dijeron, no es David el que venció sus 10,000, el que el pueblo alaba. Dice que él sintió cierto temor por las palabras de Aquis, ¿sí? Por las palabras de sus hombres. Y dice que dejaba correr la saliva y también dice que se hizo pasar por loco. ¿Sí? Y dice que aruñaba con sus uñas las paredes, ¿sí?, de aquel lugar. Ahora bien, todo esto proyecta o nos lleva a un salmo, el Salmo 34. David estaba viviendo realmente un momento de gran angustia, ¿sí?, porque no solo Saúl lo perseguía, estaba en territorio de los enemigos de Israel. Y él sabía que estos enemigos de Israel conocían mucho al Dios de Israel, pero conocía a aquellos que también el Dios de Israel lo había exaltado. Y en este caso, David sintió gran temor. Ahora, la misma Escritura nos enseña a nosotros acerca de una de las cosas que David desde su corazón le profesa a Dios. Y entre ellas dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero hay otra cosa más que él también le dice al Señor en el verso 6 del capítulo 34 de los Salmos. Él dice, este pobre, ahora no solo dice que busca, ahora dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué? De todas sus angustias. Entonces nos damos de cuenta de que David, cuando hace la exclamación delante de Dios, él no solo sufre de temores, sino que también él está sufriendo de angustia. Pero el primero dice, busqué a Jehová, ¿sí? Yo busqué a Jehová y él me oyó. O sea, en los dos textos del mismo capítulo, él nos dice que el Señor lo oye, ¿sí? Él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero también dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. La angustia realmente se había apoderado de David, aquel que la espada de él reposaba en aquel tabernáculo
donde él le había vencido a Goliat y había tomado esa espada y reposaba allí. Pero él pide la espada a Ahimelech y la espada que le dan es la espada de Goliat. Él todavía no entiende que había vencido uno de sus gigantes, pero los gigantes más poderosos están Los dentro. temores, sí, ¿Sí? así es. El Señor en su palabra, ¿verdad? Y ahí nos habla Él, porque hay mucha parte de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros vemos donde el Señor libra a su pueblo de los temores, donde el Señor promete a su pueblo que estaría con ellos, ¿verdad? Y eso es algo bien tremendo, mis hermanos, mis hermanas, porque muchos de nosotros pasamos a veces por angustias, así como pasó David, ¿verdad? Por aflicciones. ¿Por qué? Porque en ese momento no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero yo les voy a decir algo, lo que tenemos que hacer, mis hermanos, bueno, cada quien tiene su experiencia con el Señor, pero a mí lo que me ha ayudado mucho es meterme a la palabra de Dios y saber el Dios que tengo, el Dios de poder, el Dios que dijo, nunca te dejaré ni te desampararé, el Dios que dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, el Dios que dijo, así que no temas porque yo estoy contigo, tampoco desmayes porque yo soy ese Dios que te da fuerza, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, el saber que estamos en sus manos, el saber que nosotros, nuestro presente, pasado y futuro está en las manos del Señor, el soltar nuestras cargas a Él, el orar cuando sentimos esos temores, de repasar su palabra, los salmos, cómo David a veces era perseguido, cómo David a veces era temeroso también, pero él clamaba al Señor y él decía, clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿verdad? Incluso de todas las angustias. Entonces, ¿cuál es el secreto para nosotros ser libres de todos esos temores, mis hermanos? Es conocer más la palabra de Dios y meternos más a la palabra. ¿Y qué nos habla la palabra acerca de la angustia y el temor? Porque hay bastante palabra de Dios. Hay en Salmo 56:3 vemos, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Qué tremendo, ¿verdad? Eso. Cuando siento miedo, ¿en qué vamos a poner la confianza? En lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos, porque es muy fácilmente podemos ser engañados por la voz del enemigo que nos dice, duda, mira, va a pasar esto, y siempre hay en nuestra mente esas luchas que nosotros batallamos, ¿verdad? De no poder nosotros verdaderamente controlar, ¿verdad? Esos temores que son como gigantes. A mí me sorprende mucho lo que leíste de la palabra de Dios cuando dice que David, que le querían ofrecer la misma espada con que mató a Goliat. Fíjate qué tremendo. Ahí hay una cosa tremenda que yo estaba viendo. Cómo esa espada, él venció esos gigantes, y en ese momento él estaba siendo atacado por esos gigantes de temores que él traía en él, ¿me entiendes? Pero sabemos que Dios lo libró, sabemos que David no se quedó en ese punto, el Señor lo libró de todos esos temores que lo estaban acosando. Amén. Fíjate una de las cosas, mayormente nosotros vemos a muchos predicadores de la época y de épocas pasadas que realmente anunciaban la verdad, pero esto no impedía que sufrieran temores. ¿Sí? Sí. La misma escritura nos dice acerca de que cuando nosotros tenemos temores, ¿verdad? Como tú mencionaste ahorita en la escritura, hay que confiar en el Señor. David era un hombre que tenía el corazón como de Dios. Y David pudo decir ahí en el Salmo 56:3, dice, el día que temo. Sí, hay días. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. O sea, pone la confianza en el Señor. Entonces, mayormente llega un momento en que hay muchos predicadores que quieren o enseñan acerca de que no hay temor en el pueblo de Dios. Pero la Escritura dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces, enseñan cosas que no están basadas en las Escrituras. Cosas que van mucho más allá, lejos de lo que el corazón de Dios nos ha revelado, porque su palabra es el corazón de Dios, nos lo revela todo, nos lo enseña todo. Y entonces enseña de que no existe tal temor y que realmente Pablo en Timoteo enseña de que sí hay muchas veces un espíritu de temor. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio. Entonces dice que hay un espíritu de temor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos damos de cuenta que el temor puede ocasionar en nosotros muchas bajas, o sea, no solo baja en el sentido de la oración, sino también baja en la fe, porque empezamos a creer que las cosas no van a ser para Dios posibles.
y que para nosotros realmente nosotros nos vemos limitados y no podemos alcanzar aquellas cosas, y se nos olvida que tenemos de parte de Dios una fe, hemos recibido una fe, y esa fe, es la que vence al mundo, y esa fe es la que nos conduce a nosotros delante de Dios. Pero los temores van a llegar. David los tuvo. Hubieron hombres como Elías que sintió temor de Jezabel. Hubieron hombres en el caso de las Escrituras que sintieron mucho temor de aquellos que los avasallaban. Y hoy en día, hoy somos súper creyentes, somos mejores que Elías, somos mejores que todos los personajes de la Escritura, porque se enseña muchas veces de que no se debe tener temor, pero resulta que la Escritura habla de que sí existe esa parte del temor. Pero también nos da una solución para ello, y me quedo pensando en la palabra que decía David: en el día que temo, yo en ti confío. Pero ¿qué dice enseguida? En Dios alabaré su palabra. Amén. En Dios alabaré, fíjate qué tremendo eso, en Dios alabaré su palabra. ¿Qué quiere decir? Alabo tu palabra, Señor, porque sé que tu palabra es verdadera, porque sé que lo que prometes aquí se cumple, y en ese momento, ¿sabes qué? En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces ahí mismo David estaba reflexionando sobre la palabra de Dios, alabando la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, y ahí fue liberado de sus temores. Porque vienen temores y eres liberado. No te quedas ahí, ¿verdad? Yo siempre, el Salmo 91, que es un salmo de batalla tremendo, el Salmo 23, siempre yo me recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba mucho más allá, cuando estaba muy jovencita, que cuando venían esos temores, porque nosotros tenemos que saber, este público y todos ustedes que nos escuchan, que nuestros jóvenes sufren de muchos temores. Los mayores temores los sufre la juventud, porque ellos no saben sus caminos, se sienten inciertos en sus caminos, menos si no conocen la palabra de Dios, menos si sus padres nomás los han llevado a la iglesia, pero no les inculcan la palabra de Dios para que ellos la conozcan, para que ellos se metan esa palabra, se enraíce dentro de ellos, para que en el momento de la prueba ellos sean más que vencedores. Porque nosotros podemos vencer los temores, pero ¿qué con nuestros hijos? A veces nuestros niños crecen con unos temores tremendos. ¿Por qué? Porque hay inseguridades en sus vidas, porque ellos pasan por muchas cosas, ¿verdad? En sus vidas. Entonces nosotros aquí vemos que los temores están ahí, a la puerta, pero nosotros podemos vencerlos con la palabra de Dios. Así es, así es. Mayormente nosotros sabemos que hay muchas, no solo los jóvenes, mayormente en nuestra época hay mucha gente que está abordada, llena de temores, vive constantemente contando sus testimonios, porque es lo único fuerte que ellos ven en su vida como creyentes. Viven tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio, y no se van a las Escrituras, que es lo que nos fortalece realmente, es el testimonio de Dios sobre nuestra vida. Hay algo que a mí me encanta mucho de las Escrituras, y es que en Hebreos 11:2 dice que por el testimonio, los antiguos alcanzaron testimonio delante de Dios, ¿a causa de qué? De esa fe. ¿Sí? Sí, o sea, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, cuando nosotros nos involucramos con la palabra, nosotros recibimos fortaleza, recibimos ánimo, recibimos exhortación, recibimos consolación. Pero si nosotros nos vamos a los hechos de los hombres, tenemos desesperanza, porque nos llenamos de temores. Muchas veces hay consejos de personas que más allá de llenarnos de confianza, nos llenan de temores. Es verdad eso, porque muchas veces hay gente que testifica, no, que yo estuve muerta, pero vine a la vida y pasé por esto, por lo otro, fui al infierno y todo. Y lo único que están haciendo, la gente que está escuchando, está llenándose de temores. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Pero es verdadero, porque lo único que te libra de tus temores, lo único que te libra de las dudas, lo único que te libra de todo es la bendita palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Y pues ya se nos está acabando el tiempo, sí. ¿verdad? Nos gustaría... Y realmente, bueno, ya finalizando, se hizo muy corto esta media hora, ¿sí? Ya la próxima semana, primeramente Dios, vamos a estar nuevamente con ustedes, pero me gustaría, para finalizar, dar este texto, ¿sí? De David, un salmo, el Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo. ¿Con quién está él? Con el Señor. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él tenía un testimonio real delante de Dios. De todo lo que le había sucedido, él siempre tuvo la confianza en Dios y siempre tuvo la confianza en su palabra. Por eso David fue un hombre
que llenó el corazón de Dios y que Dios da testimonio de que tenía un corazón como el de él, porque confiaba en Dios, no confiaba en argumentos humanos, no confiaba en su reino, confiaba en el Señor. Así que, estimados amigos, bendiciones en el Señor. Así que si deseas comunicarte con nosotros al 915-408-2425 o al 915-621-8137. Así que, amados en el Señor, acá dejamos la oración final y si deseas que oremos por ustedes, ahí están las líneas abiertas para que te comuniques con nosotros. Dios les bendiga, amados. Padre, te damos gracias por todos esos radioescuchas que estuvieron escuchando, Padre, esta palabra, Padre. Que esta palabra penetre sus corazones, sus vidas, para que ellos alcancen esa esperanza en ti, Padre, por medio de tu palabra. Que les hablen este día: no temas, porque yo estoy contigo. Y no desmayes, porque yo soy ese Dios que te da fuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, que ellos pongan su confianza en ti, Padre. Que en este momento tú ayudes al desvalido, al necesitado, al desesperado, al que esté en opresión, depresión. Libéralo, Señor, porque tú eres un Dios de poder, Padre, porque tú eres el Dios de lo imposible, donde nada es imposible para ti, Padre. Al que esté enfermo, Señor, dale la salud, Padre. Aquel que está pasando necesidad, Señor, este día sorpréndelo, Señor, para que él vea el poder tan grande que tú tienes, Padre, porque tu palabra nos dice, Padre, que los pensamientos que tienes para nosotros son de bien y no de mal, Padre. Y tú, como Padre, suples nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos, Señor, por todas esas personas también que están, Señor, ahí, Señor Jesucristo, que tú hagas la obra poderosa y preciosa en ellas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así, bueno, nos despedimos de cada uno de ustedes y será hasta la próxima semana con su programa Alfa y Omega. Así que hasta pronto. Bendiciones. Para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. La música que te bendice. El Señor venga.